Ok. Autoridades, representantes de los diferentes sectores e instituciones, asistentes, todos. Bienvenidos a este cuarto día de la Semana de la Innovación y al foro El Perú sí puede, respuestas tecnológicas locales a desafíos globales, organizado por el proyecto Concitec Banco Mundial y que tiene como objetivo generar un debate sobre el papel que cumple la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo sostenible y en la competitividad del país. Este encuentro que hoy nos convoca está compuesto de dos bloques: el lanzamiento de la plataforma Vincúlate, al que nos acompañan la presidenta del Concitec, la doctora Fabiola León Velarde, y el señor Jade Salab, especialista senior en desarrollo del sector privado del Banco Mundial desde Washington. Para la segunda parte tendremos una mesa redonda compuesta por un representante del Estado, uno de la academia y uno de la empresa privada, quienes nos harán conocer las iniciativas tecnológicas locales que se están desarrollando para enfrentar el COVID. Y también tendremos como invitado especial al señor Javier Ramírez, director ejecutivo en KnowHub de Chile. Damos inicio entonces al lanzamiento de la plataforma Vincúlate, el primer portal del país con herramientas para facilitar la transferencia tecnológica y la vinculación entre la investigación y la industria. Invitamos al señor Jade Salaf, especialista senior en el desarrollo del sector privado del Banco Mundial. Bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos. Doctora Fabiola, muchas gracias también para esta invitación. Es un honor estar con ustedes. La verdad hay una energía muy positiva y agradable en este evento. Se siente en todos los eventos que he visto hasta ahora y hoy. Y demuestra una capacidad, ¿no?, de innovación y de adaptación al nuevo contexto de COVID, donde todo se opera de manera digital. Pues felicitaciones para esto y gracias por la oportunidad de participar con vosotros. Mi intervención será muy corta, muy limitada a la intervención sobre el tema general de la innovación y el impacto económico de ello en el Perú, porque los colegas hablarán de la plataforma y habrá un panel bastante interesante que me gustaría escuchar también. Creo que está claro que el Perú ha hecho un trabajo muy valiente, muy efectivo en términos de reformas durante muchas décadas hasta después de la crisis del COVID, pero poco a poco, antes de que la crisis empezaba, ya se sentía hace un poco años que este crecimiento no lograba bastante absorber, por ejemplo, la informalidad o ensayar el espacio económico de la oportunidad, además, no fuera digamos, la capital. O sea, hay un crecimiento, pero este crecimiento podría tener un impacto más grande de inclusión social o de inclusión geográfica. Y tiene esto que ver con un poco el ADN de la economía, que está bastante concentrada digamos, en productos de exportaciones, por ejemplo, de materias primas, y que son las 2/3 partes más o menos de la economía. Y hay una diversificación o una complejidad de la economía que podría ser más fuerte, ¿no? Se podría tener más diversificación económica y más complejidad en estos productos y servicios peruanos, o más valor añadido en esta producción. Lo que podría hacer que, claro, con más complejidad y más diversidad vendría más empleo, y más empleo bien remunerado, que ayuda a absorber informalidad y a hacer más crecimiento más largo en el país. Pero
el objetivo de tener más diversidad económica y más complejidad depende de la innovación y de la adopción tecnológica. O sea, la tasa de adopción de la tecnología y la innovación afecta en el sector privado, afecta directamente la capacidad de ese sector de tener productos más diversos o servicios más diversos y con más valor añadido. Es un ingrediente esencial la ciencia, tecnología y la innovación en esta dirección para poder levantar este reto, ¿no?, de diversificación horizontal o de complejidad, o sea, el aspecto más vertical, sector por sector. Tal vez, lamentablemente, un poco el sector privado no invierte tanto en el Perú, en el I+D o en la recerca, tanto como otros países vecinos. Más o menos un 2,5% de las ventas en el sector privado, el presupuesto de inversión en la innovación está más o menos al 2,5%, comparado, por decir algo, a 3,5% en Chile o 5,5% en Estados Unidos, para dar una noción. Entonces, hay una capacidad de aumentar la inversión en el sector privado en la innovación y la recerca y la adopción tecnológica. Hay mucho progreso en inversión pública y es muy agradable ver tanto aumento, ¿no? Hasta el 2019, 0,16% del PIB está invertido en innovación y recerca. Queda un poco por debajo de la media de América Latina, pero hay una aumentación, va en la buena dirección. Lo que queda un poco detrás es la capacidad, es el sector privado. En los países de la OCDE, la mayoría de la inversión en la recerca, en la investigación, está hecha en el sector privado. En Perú sigue siendo más o menos 30 o 33%, la tercera parte no lejos un poco de los países de la OCDE, donde el sector privado es el sector principal donde hay inversión en recerca. Entonces, lo que pasa es que hay este proyecto, este tipo de iniciativa con el liderazgo del CONCITEC que están tratando este problema, ¿no? Están intentando aumentar la adopción de la tecnología y de la ciencia incentivar la inversión del sector privado en esto y alinear un poco, va a ser una línea más fácil de intercambio entre la oferta de conocimiento de la parte de lo académico y lo público y la demanda de este conocimiento y esta recerca de la parte del privado. Por eso es muy interesante lo que están haciendo, ¿no?, en esta plataforma que vincula los dos partes, porque intenta reducir el coste de esta inversión, facilitar el intercambio y por esta misma vía aumentar la tasa de adopción de tecnología e innovación en el sector privado, aumentar la colaboración entre lo académico público de un lado y privado de otro lado, de manera a maximizar un poco este impacto de la recerca sobre la economía y así lograr la diversificación o la aumentación de la complejidad de la economía y con ello más y mejores empleos y más inclusión naturalmente social. Pero muy importante en estos tiempos de COVID también es el impacto sobre la diversificación, es también tener menos riesgo, ¿no?, menos apuesta en un sector o un tipo de exportaciones. Tener la diversidad ayuda a tener un poco minimizar los impactos, los riesgos de los choques globales de la economía por tener una diversidad económica. Entonces es muy pertinente, muy a tiempo y realmente en la dirección necesaria. Somos muy orgullosos de poder apoyarlos a estar con vosotros, con el CONCITEC y con el Perú, con esta dirección de inversión y de esfuerzo, porque es realmente lo que es muy útil para la economía, tanto para la crisis inmediata COVID y lo que viene después, como para las razones estructurales de la economía y cómo mejorarla pensando al medio tiempo y a largo tiempo. Muchas gracias y le dejo la palabra a la persona que me sigue y sigo muy atento a las intervenciones de nuestros colegas. Gracias. Muchas gracias, señor Salab. Le damos ahora la bienvenida a la presidenta del CONCITEC, doctora Fabiola León Velarde, a quien le invitamos al uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas, a todos. Jad Salhab,
nuestro especialista en desarrollo del sector privado, el Banco Mundial, queridos ponentes, representantes del Estado, de la empresa privada, de la academia, señoras organizadoras, asistentes, todos. Para mí es muy grato, en nombre del CONCITEC, poder darles la bienvenida esta tarde. Estamos aquí porque el ordenamiento económico actual nos exige que sigamos trabajando en fortalecer nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Para esto, el trabajo colaborativo entre el sector público y privado, la academia y la industria resulta indispensable, como bien lo ha señalado ya. No hay duda que la calidad de la relación ciudadano y el Estado y la academia es un factor fundamental en el desarrollo económico. Además, que es un indicador claro de la eficacia del ejercicio de nuestra democracia. Como sabemos, el avance del conocimiento científico, la tecnología y la innovación constituyen una estrategia de carácter transversal de los objetivos del desarrollo sostenible que los países miembros de las Naciones Unidas nos hemos comprometido a cumplir en el marco de la Agenda 2030. Y es que la ciencia, la tecnología y la innovación es el cimiento fundamental para lograr ese tan deseado desarrollo sostenible, para lograr la reducción de las asimetrías a nivel mundial, regional y local. Se necesita creatividad, generar más conocimiento y tecnología para aumentar la calidad de vida, mejorar la salud y las condiciones de alimentación, optimizar el trabajo, garantizar el acceso a los derechos básicos, contar con infraestructuras eficientes, fuentes de energía, modernizar el sector productivo, lograr desafíos de tal magnitud como la sostenibilidad medioambiental o eliminar la pobreza. Sin embargo, el último informe del Foro Económico Mundial resalta que a pesar de algunas iniciativas alentadoras, las inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollo son todavía muy bajas en la región y que el uso de un sistema de propiedad intelectual o de utilizar más bien la propiedad intelectual y la transferencia sigue siendo incipiente. La Encuesta Nacional de Innovación de la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento, que ha sido promovido por el Ministerio de la Producción en el 2018, demuestra que el 55% de las empresas manufactureras obtuvieron resultados de sus innovaciones, pero solo el 5%, 5.2%, lograron con innovación y desarrollo externo o colaborativo. Es decir, solamente 5.2% fue con innovación y desarrollo externo. Más aún, la mayoría de las empresas que lograron un producto que proteger con propiedad intelectual optaron por no hacerlo. Aun cuando la realidad ya nos lo exigía, nunca fue tan evidente esta necesaria contribución como ahora que nos toca enfrentar quizá uno de los desafíos más importantes de nuestra historia, combatir la pandemia del COVID-19. Inmerso en una crisis sanitaria y económica sin precedentes, el Perú está afrontando este desafío con propuestas innovadoras de su comunidad científica, dispuesta siempre a dar soluciones rápidas y demostrar que podemos estar a la vanguardia de las propuestas científicas, pero todavía no podemos demostrar que esas propuestas científicas van a ser realmente transferidas a los otros sectores. El CONCITEC, director de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ante estos problemas de salud pública global, apostó por la generación local de conocimientos y potenciar la industria nacional sanitaria enfocada en nuestra realidad. Por ahora estamos en la primera etapa, estamos generando conocimiento. El gran reto es efectivamente que esto llegue a ser transferido y se convierta en una industria nacional. No porque no creamos en la internacionalización de los productos innovadores, pero sí para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado ahora, no tener laboratorios de buenas prácticas de manufactura prácticamente de nada de lo que necesitamos en esta pandemia. Así, hemos logrado desde el Fondesit implementar en un tiempo innovadoramente corto 2 concursos para proyectos públicos y privados. Este esfuerzo conjunto nos ha demostrado que trabajar bajo una coordinación interinstitucional es fundamental para actuar de forma efectiva aún en emergencia. De 1.100 iniciativas
Lamentablemente solo pudimos seleccionar y financiar 50, lo que demuestra cuánta necesidad tenemos de una mayor inversión en el sector. Existen entonces investigadores, en realidad casi el 30% pertenecen al ámbito de ciencia de la salud y de la vida, pero no todavía podemos convertir esa productividad y darle las condiciones necesarias que le permitan al Perú desarrollar y potenciar investigaciones diferenciadas de la oferta internacional o que se sumen a esta oferta y lograr la tan ansiada independencia tecnológica ante un brote epidémico. La vinculación de la academia con el sector productivo para generar y transferir conocimiento es uno de los temas claves en la agenda del CONCITEC, no solamente en salud, pero ahora nos ha demostrado nuestra realidad cuán importante es tenerlo en salud. Debemos tener esta hoja de ruta para avanzar en una mejora de la productividad y la competitividad de nuestro país. Una muestra de esto es el trabajo que venimos realizando desde el 2017 con el proyecto CONCITEC Banco Mundial, en pro de una mejor gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y una mayor eficiencia de la priorización y asignación de recursos para ciencia y tecnología. Necesitamos una investigación básica, por supuesto siempre, pero una investigación aplicada, más focalizada, dirigida a las necesidades del país. Al finalizar el próximo año, gracias a este proyecto de inversión, esperamos contar con 210 nuevos proyectos de calidad en investigación y desarrollo, en alianzas con los sectores productivos, 190 productos de investigación aplicada a lo largo del país, 180 investigadores incorporados a los centros de investigación y universidades del Perú, 10 programas de doctorados con niveles internacionales, 17 laboratorios potenciados con equipamiento científico especializado, 51 programas de investigación, 80 solicitudes de patentes y que nos han permitido también potenciar y tener la posibilidad de contar con más artículos científicos, tesis y aún más. Sin embargo, todo ese esfuerzo no se vería realmente inmerso en la necesidad que tiene nuestro país si no vinculamos lo que estamos haciendo hacia el sector productivo, si no vinculamos lo que estamos haciendo hacia la demanda, hacia los desafíos del país. Como parte de estos resultados, gracias al trabajo colaborativo de más de 50 profesionales, presentamos ahora la plataforma Vincúlate, el primer portal del país para facilitar, para informar sobre todo lo que necesitamos hacer para vincular la investigación, la academia y la industria, a través de herramientas especialmente diseñadas y adaptadas para el Perú. Vincúlate es un espacio digital que en esta primera versión pone a disposición instrumentos necesarios para establecer sinergias y colaboraciones en favor de la transferencia tecnológica. Contamos con 4 pilares, brevemente: desarrollo de capacidades, manuales y guías de uso, herramientas automatizadas para calcular niveles de madurez tecnológica y una comunidad de conocimiento, cursos, capacitaciones, espacios de interacción. Con este espacio queremos impulsar la transferencia tecnológica como una herramienta indispensable para contribuir a la productividad de nuestra economía y como consecuencia que aporte a ese desarrollo tan deseado que se nos escapa y se nos ha estado escapando a los peruanos y peruanas. Pero que estamos seguros que este proyecto y otros sumados al esfuerzo que ha puesto el Perú en quintuplicar su presupuesto en ciencia y tecnología en los últimos 10 años, va a aportar a ese crecimiento que el Perú necesita para estimular la productividad. El desafío es grande todavía, pero la oportunidad es ahora. Nosotros y el Perú sí puede, sobre todo que ahora nos vamos a concentrar en ello más que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Agradecemos a la doctora Fabián León Velarde por su participación y damos paso a la presentación de la plataforma Vincúlate, un espacio impulsado desde el proyecto CONCITEC Banco Mundial y que es el resultado de un trabajo colaborativo entre actores de distintas instituciones públicas y privadas que han aportado en el diseño de estas herramientas que hoy se ponen a disposición de investigadores,
tecnólogos, gestores, innovadores, emprendedores y público en general. Les invitamos a ver el siguiente video. El Perú primero. Le damos la bienvenida a la señorita Astrid Criales, especialista en proyectos de innovación tecnológica del CONCITEC, quien ha estado a cargo de liderar este proceso. Adelante. Gracias, Cristian. Buenas tardes, autoridades. Buenas tardes, panelistas. Buenas tardes a todos. Tengo el honor el día de hoy de compartir con ustedes la plataforma Vincúlate. Por favor, si me pueden confirmar si pueden ver la presentación. Bien, la plataforma Vincúlate, como pueden apreciar, es un esfuerzo conjunto entre el CONCITEC y el Banco Mundial. Esta plataforma está dotada de muchas herramientas especialmente diseñadas para la transferencia tecnológica y la vinculación investigación-industria. Los retos para desarrollar innovación en el país son muchos. Entre ellos, por supuesto, el financiamiento, pero además también la necesidad de conocimiento, de herramientas. El sistema está avanzando. Necesitamos adaptar estas herramientas para todos los peruanos. Actualmente en la plataforma podrán encontrar distintos contenidos que potenciarán sus capacidades, vincularán conocimiento y producción, apalancarán nuevos recursos y permitirá ejecutar el rol del Estado en todas las regiones del país sin distinción, sin limitación geográfica. Las herramientas que podrán encontrar son muy variadas. Vienen desde la información útil, guías y manuales especializados, webinars que dictaremos en vivo los profesionales de CONCITEC y cursos abiertos masivos y online para todos los peruanos, especialmente en gestión tecnológica. Tenemos dos potentes herramientas. La primera es la guía Tanguis,
que se compone de convenios, contratos, cláusulas especializados para la transferencia tecnológica y formatos con validez legal. Este, por ejemplo, es un asistente de decisión automatizado que nos ayudará a encontrar el formato más apropiado. Del mismo modo, la segunda herramienta potente, y les presento a todos ustedes la propuesta de niveles de madurez tecnológica para el SINACID y para el Perú. La calculadora de nivel de madurez tecnológica está ya disponible para que todos los equipos de investigación puedan utilizarla desde hoy mismo y calculen automáticamente el nivel de madurez tecnológica de su proyecto. Quiero invitarlos a que juntos rompamos este lazo e inauguremos la plataforma ingresando a la web del CONCITEC, donde podrán encontrar el banner principal por el lanzamiento el día de hoy. Los invito a ingresar juntos dándole un clic aquí. La plataforma Vincúlate, en el menú podrán encontrar de una forma sencilla diferentes herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas que nos permiten redactar los acuerdos con validez legal, también niveles de madurez tecnológica, negociar y licenciar tecnologías y paquetes tecnológicos, elaborar estos paquetes tecnológicos a través de estos conocimientos. Del mismo modo, les brindamos diferentes accesos y links a importantes redes de transferencia tecnológica de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo, ya que necesitamos poner en vitrina a nuestros resultados de investigación. Retornaremos a la presentación para unas ideas finales. La plataforma Vincúlate es un trabajo multisectorial. Se ha validado gracias al esfuerzo de muchos expertos que de forma gratuita y voluntaria se han sumado al proyecto y nos han permitido en numerosas reuniones validar su funcionamiento. Es el momento que la transferencia tecnológica contribuya a una mayor productividad, una mayor competitividad y al desarrollo sostenible de nuestro país. Juntos estamos transformando el país. Es hora de vincularnos, todas las instituciones del SINACID, los investigadores, los gestores. Los invito a sumarse a esta plataforma y que construyamos juntos y digamos, el Perú sí puede. Gracias. Gracias, señorita Criales. Potenciar la diversificación económica y promover la competitividad a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica es aún un gran reto, y con acciones como esta, sin duda, se demuestra que vamos avanzando. Agradecemos a las autoridades que hoy nos han acompañado en esta primera parte y les invitamos, al igual que al público presente, a que nos acompañen en la mesa redonda El Perú sí puede, respuestas tecnológicas locales a desafíos globales. Ok, continuando. Ahora escucharemos los aportes desde el Estado en la producción de respiradores artificiales producidos por la Marina de Guerra del Perú, a cargo del capitán de navío Jorge Dorrego, los avances en las vacunas de producción nacional, investigación liderada por el señor Manolo Fernández del Laboratorio Farbet, y desde la academia conoceremos los avances en el diseño de pruebas moleculares a cargo del señor Eduard Málaga de la Universidad Cayetano Heredia. Al final, contaremos con la participación especial del señor Javier Ramírez del Know-Hub de Chile, con quien se debatirá sobre las características, beneficios y valor de la tecnología. Para abrir este foro, invitamos al capitán de navío Jorge Dorrego, quien es subdirector de investigación científica y desarrollo tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, magíster en optoelectrónica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster en control y automatización por la Pontificia Universidad Católica del Perú
y con estudios superiores en comunicaciones satelitales y gestión pública. Cuenta con más de 20 años de servicio al país en distintos cargos vinculados a la investigación, desarrollo e innovación. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer poder estar acá. Es un honor para el que habla poder dirigirme a todos ustedes, agradecer a la presidenta del CONCITEC, la señora Fabiola León Velarde, y al señor Jade Salvat del Banco Mundial por estar con nosotros y apoyar todo este tema de gestión. Voy a compartir mi pantalla para generar la presentación. No sé si ahora la ven. Todavía no. Ahora sí. Sí, ahora lo vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Ustedes saben toda la problemática que existía. Hace casi 4 meses, el comandante general de la Marina, preveyendo todo lo que iba a pasar con respecto a la pandemia, juntó y dio la orden para que el comité técnico y el que habla, que era el encargado de la parte de investigación científica, viera la posibilidad de cómo podíamos reemplazar con componentes locales y con sistemas industriales, o que viésemos la forma de poder generar un respirador mecánico, que era uno de los puntos o posibles hitos que tendríamos que poder solucionar con esta pandemia. Imagínense hace 4 meses cómo se encontraba el país, la parte logística, la desesperación, de repente tal vez el mal diagnóstico que dio el país en China por el tema que todo apuntaba a que era un problema de un paro respiratorio, y entonces realmente el sistema estaba colapsado, y la verdad nos juntamos con un equipo técnico, un comité en la parte médica. Nos dieron, como ustedes ven ahí, imagínense, el MK10 era un prototipo de control positivo de hace casi los 70. Entonces dijimos, si hace 20 años atrás, con la tecnología mecánica, como hoy día, con tecnología industrial, con sistemas de control, no podríamos solucionar un problema de un respirador mecánico, que iba a ser uno de los puntos álgidos en esta pandemia. Realmente habían ya en esa época ciertos modelos que habían funcionado. MIT había sacado algún sistema de un Ambus, que es una bolsa de aire con un aplastador mecánico. Entonces había muchos conceptos, pero realmente la misión que tenía la Marina, bajo la orden que recibimos en la Dirección de Ciencia y Tecnología, era desarrollar un equipo que en el menor tiempo posible, con tecnología local, pudiésemos solucionar esta problemática. O sea, una cosa son componentes industriales, y otra era los componentes médicos, que ya se imaginan, hace 4 meses había un problema logístico de adquisición, la cadena logística para sensores, el equipamiento realmente era imposible. Entonces se inició modelando cuál era el principio de funcionamiento de un respirador, y realmente nos abocamos a una tecnología y a un concepto que nos dieron los médicos intensivistas de la Marina, y que tendría que ser lo más sencillo, lo más fácil, y eso era realmente un control positivo por presión. Realmente era lo más antiguo, bajo un concepto que hoy día, imagínense, ya existen ventiladores con sistemas adaptivos, con una serie de tecnologías que hacen mucho más fácil, pero que era imposible replicarlo en el menor tiempo posible y bajo lo que teníamos disponible en el mercado. Ahí entra la Marina y el CONCITEC en desarrollar un primer concepto de un prototipo, que viendo la integración de estos componentes, que eran válvulas, electromecánica, un concepto de un modelo de inspiración, expiración, realmente no había mucha complejidad en la parte del hardware, si lo quieren ver. Yo creo que el valor que viene después es como que uno hace un Volkswagen y tiene una versión de un Mercedes. O sea, es un tema de modernización con tecnología en el tiempo y de mucha investigación. Entonces dimos con el primer prototipo que ustedes ven, que aunque no lo crean, así salimos con unos tuppers, ¿sí? Donde inicialmente a la izquierda se puede montar un sistema avanzado de tecnología desarmado, y en el medio y en los siguientes 2 prototipos ya era una aplicación de un concepto industrial. Creo que esta decisión y fue muy bien tomada, pues todo eso nos ha permitido el día de hoy
tener una producción de gran cantidad, ya que también teníamos que contar en que pudiésemos ser replicados y que también pudiésemos ser auditados por todas las entidades del Ministerio, del IGEMIT, y que pudiesen validar que sea de un empleo médico. Tan es así que con este prototipo logramos tener una licencia de uso solamente en caso de esta pandemia de COVID. Obviamente esto no va a entrar al sistema médico nacional solamente en caso de que no haya disponible un respirador de alta gama, pero esto le da una oportunidad de vida a una persona. Si ven ese prototipo, realmente era algo que era increíble pensar de que en tan poco tiempo pudimos solucionar conceptos mecánicos que no teníamos disponibles, de tecnología. Es fácil decir que una válvula PIP, una válvula Tidal, lo tuvimos que hacer con una columna de agua, con un tubo, porque realmente teníamos que garantizar que nuestra máquina no pudiese hacerle un daño al paciente, que la válvula PIP, tuvimos que aprender todo el concepto mecánico que significa una válvula PEP, que evita que el pulmón se quede, se podría decir, desinflado como un globo y se pegue por el tema del colapso de esta enfermedad y genere un daño. Todo eso realmente nos ayudó a modelar la tecnología disponible. Competimos con muchos institutos que también estaban haciendo este desarrollo, y en este conjunto con ciertas universidades y con un ingeniero que es el ingeniero Nicolai Vinces, que trabajaba conmigo hace muchos años en la parte de investigación científica, logramos concretar el primer prototipo, que era la versión MK1. De la misma manera, ya empezamos a trabajar con Concitec para que sirva en la primera y segunda fase ya el tema de modernización de este sistema, porque realmente a medida que se iban liberando la parte logística, la cadena logística, íbamos necesitando mayor tecnología y nuestras réplicas tenían que ser que pudiésemos lograr un objetivo de 100 equipos, que era lo que nos habían puesto como meta, ¿no? Entonces, también ahí la Comandancia General, a través de esta conectividad que hay, que centraliza Concitec, el CONFIEP, logramos tener un fondo para poder hacer 100 respiradores en adición a los primeros 10 que había desarrollado la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Marina. Entonces, todas nuestras modernizaciones, todo lo que íbamos aprendiendo, realmente se iba replicando por 100 con la producción de los demás equipos. Entonces, ahí ya ven que algo que fue fácil poderlo validar directamente en un concepto industrial es utilizar un PLC que sabemos que funciona 7x24, prende y apaga unas válvulas, realmente no es algo muy complejo. Como lo que les decía, inicialmente eso puede ser un Volkswagen de ciertas limitaciones, por eso se llamaba replicador básico inicial. Ya después se le da en un entorno de producción SAMAI, que es un nombre de respira. Y hoy día, en este transcurso de ir conociendo, ya con la fase 1 de Concitec, nos dimos cuenta realmente que este sistema es invasivo, obviamente tiene que ser con control positivo, pero generaba mucha demanda de una UCI, de un requerimiento técnico adicional. Tan es así que nuestro sistema ha ido mejorando en el tiempo y tenemos una tercera versión. Hoy día estamos teniendo mucho requerimiento de pacientes intermedios, y empezamos a investigar, y en la primera fase que trabajamos con Concitec hicimos un sistema dual que se llama alto flujo. Habíamos visto que en el mundo ya el 80% de todas las intubaciones, de todas las asistencias invasivas y mecánicas, tenía un alto índice de mortalidad. Entonces decimos, ¿qué está pasando? O sea, todos apuntan a que necesitamos ventiladores, pero realmente la problemática era otra. Tan es así que al conseguir ya tener sensores, caudalímetros, sistemas oxímetros, empezamos a ver que en Europa empezaban a trabajar con un sistema de alto flujo. Un ventilador normal te da 5 litros por minuto y tiene que ser una intubación mecánica invasiva, como lo dije, y genera ya cierto trastorno en el cuerpo humano. Entonces, el alto flujo, que esto es una patente que liberó Mercedes, que sacó, es un efecto Venturi, tiene que generar una inducción de oxígeno de más de 50 litros a 80 litros por minuto. Eso genera este alto pico expiratorio, genera que pueda ser optimizado el oxígeno, pero de una manera que ya no solamente es con un CPAP, sino le mete mucho flujo de oxígeno. Y también es así que logramos modificar, con la ayuda de Concitec y en este nuevo recurso que nos inyectó a este proyecto, este pequeño prototipo que ustedes ven, eso ya fue adaptado en el sistema original del SAMAI, que permite realmente con 2 controladores medir el flujo que genera oxígeno y aire, y eso le aumenta por un efecto Venturi el alto flujo.
¿sí? Y medido y con un mezclador tanto de oxígeno de aire para que, de acuerdo a lo que el médico pueda dosificar, le sirva al paciente. La ventaja de este sistema es que bajo la versión anterior, el SAMAI necesitaba una sala UCI, una cantidad de periféricos, unos médicos intensivistas, y ya de empleo dual de alto flujo ya lo puede usar hasta un enfermero. Entonces realmente era algo maravilloso. En la Marina y algunos centros médicos con el MINSA se lograron hacer, que ahora es lo que se están implementando, centros de alto flujo de oxígeno, ¿sí? Haciendo que los pacientes intermedios no pasen a un estado crítico y con una alta tasa de liberación de la enfermedad. Entonces, acá ya van a ver cómo funciona el sistema SAMAI original. Eso fue testeado y estamos en efecto de pruebas. Tiene una modalidad solamente de control positivo, pero en adición a esos 110 que fueron fabricados y producidos inicialmente por la Marina, se le hizo este upgrade que, si ustedes ven, le pusimos un switch al lado de la derecha, ¿sí? Donde automáticamente puedo cambiar el sistema de ventilación mecánica a un sistema de alto flujo. Entonces ya la máquina sirve también para poder oxigenar de una manera a pacientes intermedios, usando el mismo componente, la misma arquitectura, el mismo PLC, la misma pantalla. Esto nos ha permitido también un alto ahorro, pero sabemos que nuestras máquinas hoy por hoy ya están salvando vidas, evitando que entren a un concepto invasivo en el tema ventilatorio, ¿sí? Bueno, de ahí fueron las primeras 100 fabricadas en el servicio de farmacia electrónica y que también, como les comentaba, ya fueron entregadas 30 al MINSA y estamos en una etapa de este upgrade del alto flujo, y con la modernización que vamos a hacer en la segunda etapa para el sistema Repivas con el Concitec, vamos a hacer otro upgrade a estos equipos. Ustedes saben que toda esta inversión de la industria, no sé cómo voy con el tiempo, me quedan algunos minutitos más, tienen una licencia de funcionamiento solamente para el caso COVID. El plan realizado con el Concitec es que ese upgrade que ya les he comentado, que hemos realizado la dualidad con mi equipo técnico, mis ingenieros, con el ingeniero Vinces y los equipos del SAE, que permita modernizar estos equipos que sean de alto flujo y con una modalidad de control por volumen. O sea, ya de ser el Volvae, lo vamos a pasar a un intermedio, ¿entienden? No el Mercedes, porque obviamente nos faltaría mucha tecnología, pero ya teniendo acceso a los oxímetros, caudalímetros, que ya están más o menos disponibles en el mercado, podríamos hacer que esta masa ya de ventiladores generados inicialmente con este upgrade de Concitec, podamos tratar de que entren, o sea, concursar a que el DIGEMIT los califique para que ya ingresen al Sistema Médico Nacional, con esta capacidad dual, con unas pantallas multiparámetros, con una serie de sensores que hoy día estamos viendo que era una locura, que los oxímetros que costaban 40 soles han llegado a costar 500 soles, todo eso va a estar contemplado en un mismo paquete para que a este equipo se le ponga una pantalla y pueda tener una serie de parámetros y sensores que hoy día estamos dispuestos con los jóvenes ingenieros, con las capacidades de las universidades, a poder hacer que este upgrade sea masivo. Vamos a aperturar el tema de la producción y obviamente ese es el esfuerzo que ha hecho la Marina con la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Marina y obviamente con el apoyo de Concitec. Esa es la producción que hemos realizado y bueno, y creo que quiero agradecer una vez más por la oportunidad de poder compartir este esfuerzo de casi 4 meses de trabajo que hemos tenido. Estamos contentos que ya esto están en algunos sitios ya utilizándose en el Centro Médico Naval, y bueno, y estamos para poder seguir en una mejora continua. Yo creo que Concitec está haciendo una ardua labor, y nada, les agradezco por esta oportunidad de haber podido compartir el esfuerzo de mi equipo técnico y de toda la Marina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dorrego. Como representante del sector privado, presentamos a continuación al señor Manolo Fernández del Laboratorio Farvet, médico veterinario, magíster en microbiología, ex profesional, profesor principal, director del Laboratorio de Biotecnología y Genómica de Farvet, CEO de Farvet SAC, y cuenta con 40 años de experiencia en producción de vacunas. Adelante, señor Fernández. Muy buenas tardes, un saludo a la doctora Fabiola León Velarde y a todos los participantes de este importante evento. En esta tarde quiero exponer sobre los avances que estamos
obteniendo en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Voy a subir la presentación. Desarrollo de una vacuna contra COVID-19. A nivel mundial hay más de 200 proyectos de desarrollos de vacunas contra COVID-19. Estos 200 proyectos comprenden en un 37%, están basadas en proteínas recombinantes. Proteínas recombinantes en relación a los dominios S1 y S2 del coronavirus, y utilizándose principalmente el dominio S1, o sea, el spike. Todas estas proteínas recombinantes usadas para vacuna en los proyectos están, en resumen, basadas en la espiga del virus y comprenden un 37% de las vacunas mundiales. En un 22% están también la expresión de la espiga, ya sea de los dominios S1, S2 o subdominios a su vez, ¿no? Y en esto de 22% están comprendidas las vacunas donde se usa un vector viral, como lo son los adenovirus. Y también Farvet está comprendido en este grupo. No usamos un adenovirus, sino un virus de Newcastle, que es un paramyxovirus. Y en el caso de las proteínas basadas en la expresión de proteínas para emplearlas mediante un adyuvante, estas proteínas se expresan ya sea en baculovirus, en células de insecto o en células de mamífero. Nosotros estamos expresando las proteínas en baculovirus. No empleamos células humanas o células de mamífero o E. coli, solo baculovirus, debido a que la obtención de la proteína en baculovirus es glicosilada. En el campo de las vacunas genética o génicas, está un 21% de los proyectos y comprenden las vacunas DNA y RNA. Asimismo, hay un 16% donde están empleando el virus completo, o sea, se inactiva, se cultivan los virus o se replican los virus en células, determinadas cepas seleccionadas. Luego estas cepas de haberse producido en las células se inactivan, se purifican, se les coloca un adyuvante y vendría a ser la vacuna. Hay un muy bajo porcentaje donde se están utilizando otros mecanismos de expresión de las proteínas, S1, S2, como son bacterias. Dentro de este campo de bacterias existen más o menos unos 4 laboratorios. Unos están usando un lactobacilo, otros utilizan E. coli y otros están empleando, como nosotros, salmonella. Hay un grupo que usa la salmonella typhi y nosotros usamos la salmonella enteritidis. Es, como podrán ver, un bajo porcentaje dentro del campo. Entonces, de acuerdo a este esquema o a estos gráficos, podrán ver que Farvet está comprendido dentro de 3 proyectos que también se están realizando a nivel mundial. Asimismo, hay de estos 200 y pico laboratorios, el mayor porcentaje, el 85%, están en la fase preclínica y muy pocos están en las fases clínicas. Por lo tanto, pues, no estamos tan atrasados, ni tampoco estamos nosotros en una carrera por querer salir rápido con una vacuna. Queremos tomarnos nuestro tiempo y tener resultados bastante seguros y confiables para poder pasar a la fase clínica.
Estamos en la fase, yo diría, final de la preclínica, un convenio ya con el INS, con la colaboración a través de su director o jefe, el doctor César Cabeza. Y también un apoyo adicional de CONCITEC. Como podrán ver, este es el virus COVID-19. Todas las vacunas están más que todo en relación a la expresión del spike. Nosotros hemos realizado inicialmente una serie de pruebas para ver qué proteína utilizamos del spike. Comprende nuestro proyecto especialmente la S1 y el dominio y el subdominio RBD, que es el receptor para la AC2. ¿Por qué hemos elegido este subdominio RBD y no el S2, S1 o el S2, S1? Porque hemos expresado todas estas proteínas inicialmente. El proyecto nos ha llevado más de 4 meses. Ya teníamos experiencia de hace 2 años en coronavirus y ya sabíamos dónde enfocarnos. Pero por tratarse de un virus nuevo, un genotipo nuevo, hemos vuelto a hacer ensayos con la nucleoproteína, el S2, el S2 más S1, el S1 solo, el S1 trimerizado y también el RBD. Como podrán ver, ¿por qué elegimos el RBD? Elegimos el RBD porque es el subdominio con menos mutaciones. Mientras tanto, el S1 tiene muchas mutaciones y no es muy específico, ya que el RBD es el que prácticamente el receptor para la AC2 más importante, y logrando una vacuna que logre bloquear este receptor, podríamos tener resultados muy buenos, y a su vez las pruebas de afinidad que hicimos en los ensayos iniciales nos dio muy buenos resultados. Y además sufre pocas mutaciones. Aquí podrán ver el subdominio RBD que hemos elegido y expresamos todas estas proteínas, la S1 más S2, la S1, la S1 trimerizada, la RBD dimerizada y la nucleoproteína. De todas estas 5 proteínas nos hemos quedado con una, que es la RBD. ¿Por qué? Porque en las pruebas del laboratorio in vitro nos ha dado una mejor afinidad por el AC2 con un alto porcentaje, y también porque la expresión en el baculovirus ha sido en las células de insecto muy buena, y también en una, diría yo, en una mayor cantidad como proteína secretoria. 2 minutos para la exposición, doctor. ¿Cómo? Minutos para finalizar la exposición. Ya. Aquí pueden ver cómo obtuvimos en el baculovirus. Lo demostramos, hicimos las pruebas de Western blot de todas las proteínas, vimos su pureza. Usamos entonces, al ver que la RBD se expresaba muy bien, usamos la expresión en baculovirus, luego en un virus de Newcastle Constructor, que es una patente Farvet, y la Salmonella enteritidis, la cepa BACFAR 3995, patentada por nosotros. Aquí pueden ver el Newcastle, donde se expresa el spike en este virus. Luego, este constructor lo tenemos en el laboratorio, lo hemos sintetizado íntegramente y le hemos colocado enzimas de restricción y lo usamos para expresar también muchas otras proteínas, y lo hemos empleado esta vez para COVID-19. También hemos usado esta salmonela, la cual es una cepa inocua porque se le ha hecho muchas mutaciones,
Y también la empresa Vaccine de Estados Unidos la ha administrado a millones de personas como una vacuna profiláctica para protegerlas de la fiebre tifoidea, y hoy en día se ha demostrado que es una cepa muy segura y bien tolerada. Y también se está empleando mucho en la inmunoterapia contra el cáncer por dar una excelente respuesta inmunocelular con grandes resultados protectivos y también curativos incluso de cánceres muy avanzados. Ya se conoce cuál es el mecanismo de acción de esta salmonela y cómo induce a la respuesta inmune celular. Está muy bien detallada y explicada, como pueden ver en el esquema. Y además existen muchos otros proyectos, incluso esta misma empresa tiene un proyecto de Nosotros, como podrán ver, ya tenemos mucha experiencia con la Salmonella enteritidis, una patente Fabret, con muchos otros virus, y hoy lo estamos usando para el COVID-19. Esta es la cepa de Salmonella con las mutaciones o las delecciones para que no produzcan exo y endotoxinas. La hemos vuelto rugosa, o sea, tiene una doble atenuación y no va a poder revertir de ninguna manera su forma lisa ni patogénica, y puede expresar en una forma excelente el subdominio RBD del COVID-19. Los ratones inmunizados dan muy bien una respuesta de aglutinación luego de 4 inmunizaciones, reaccionan muy bien a las pruebas rápidas, dando IgG, IgM, lo cual pues están demostrando que producen una muy buena respuesta inmune humoral, también a las pruebas de ELISA, a las pruebas de suero neutralización también. Esto lo ha hecho el INS con el suero de los ratones inmunizados y usando el virus completo. Así mismo se puede ver una muy buena respuesta inmune celular con esta vacuna, observándose pues una muy buena respuesta y producción de interferón. Los linfocitos sin estimulación, los linfocitos estimulados con concavalina A, que es un estimulador natural de los linfocitos, y luego con el RBD pueden ver pues de que hay una gran estimulación de producción de interferón. Por lo tanto, se está demostrando que la cepa de Salmonella induce no solo a una muy buena respuesta humoral, sino también celular. Y según las referencias de la empresa Vaccine, que tiene más de 20 años de experiencia en usar esta cepa, la inmunidad que ellos han obtenido es hasta de 3 años con esta vacuna. Por lo tanto, es una vacuna que da mucha esperanza para poder emplearla a futuro. Es de rápida producción, bajo costo y de fácil administración. Eso sería la presentación. El equipo de trabajo está en el grupo de Cayetano Heredia, somos más CONCITEC, por supuesto, y el Instituto Nacional de Salud. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Ahora, representando al sector de la academia, invitamos al señor Eduard Málaga. Es profesor principal en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dirige el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo IPS Zebra, abocado a la comprensión y cura de enfermedades neurodegenerativas. Es profesor asociado en la Universidad de Constanz, Alemania, y desde 2018 es presidente de la Red Latinoamericana de Peces Zebra, LACEN. Damos la bienvenida al señor Eduard Málaga.
Un segundo, por favor. A ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial a Fabiola, a los demás compañeros de Concitec, a los otros ponentes y al público en general que nos acompaña hoy. Les agradezco por su tiempo, su atención. Quisiera empezar con una reflexión que me ha traído toda esta situación acerca del modelo lineal de innovación, que creo que es relevante a toda esta discusión, y que es una simplificación de la realidad. Espero que estén viendo mi pantalla, ¿es así? Sí, la vemos. Perfecto. Bien. Como sabemos, la ciencia, la tecnología y la innovación son conceptos interrelacionados y en buena parte resultado de parte de un proceso lineal, ¿no? Sabemos que la ciencia genera conocimiento, a veces conocimiento por conocimiento, a veces conocimiento aplicado, y que esto conlleva la producción de tecnología, la generación de tecnología que puede asumir la forma de aplicaciones, de herramientas, de equipos, y que esto a su vez es un gran motor para la innovación, que a su vez puede ser jalada o por la demanda del mercado y la economía y empujada desde el lado de la ciencia cuando tenemos sociedades altamente ilustradas donde el conocimiento se produce en grandes cantidades. Se nos vino diciendo como país y como región hace ya más de 30 años que la innovación es una de las grandes soluciones al desarrollo económico, generación de empleo, riqueza en general, la tecnificación de las empresas. Y claro que le hemos puesto mucho énfasis, pero esta crisis también nos está dejando claro que si bien esta meta de la innovación sigue tan vigente como antes, no hemos tenido suficiente cuidado de promover la ciencia y la tecnología como motores de innovación, la ciencia y la tecnología propias, porque ciertamente uno puede importar ciencia y tecnología, pero la disponibilidad de ciencia y tecnología propias es lo que nos lleva al concepto de soberanía tecnológica que tanto ha faltado en estos días. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque esto me lleva a la reflexión de que la experiencia propia durante esta pandemia para nosotros ha sido esta, que de pronto científicos que no necesariamente trabajaban en esta línea hacia tecnología e innovación, en tiempos de pandemia, han proporcionado soluciones basándose en el conocimiento que tenían disponible, y ese es el valor real, me parece a mí, de generar conocimiento propio. En nuestro caso, el ejemplo es muy, muy claro. Nosotros trabajamos normalmente con embriones de peces cebra para poder entender procesos neurodegenerativos y bases moleculares de enfermedades del cerebro. Y esto nos ha llevado, justo el conocimiento, la capacidad de manipular genes y proteínas nos llevó a la decisión de aportar con una solución tecnológica durante esta pandemia, que son las pruebas moleculares rápidas para la detección del SARS-CoV-2. Este proyecto ha sido llevado a cabo principalmente en la Universidad Cayetano Heredia, el 95% de él, y con colaboradores en otras instituciones, tanto de Perú como del extranjero. El reto principal es la necesidad de métodos y tecnologías alternativas hechas en Perú que no dependan de la importación para la detección del coronavirus. ¿Y por qué hablamos de la detección? Pues no necesariamente por diagnosticar la enfermedad, sino por detectar al agente patógeno, que como sabemos produce fases presintomáticas y asintomáticas de la enfermedad, durante las cuales es importantísimo poder detectar a estos pacientes que transmiten la infección y que no muestran ningún signo, justamente para poder cortar la cadena de contagio. Y el Golden Standard, que es el método tradicional para este tipo de detección, es el PCR en tiempo real, que es una técnica maravillosa que ha sido desarrollada en tiempos de paz, pero que en tiempos de pandemia, en regiones como las nuestras, con difícil acceso a tecnología y donde justamente la tecnología está centralizada en pocas instituciones, se convierte en una tecnología de alto costo, poco disponible, con altos tiempos de espera por la congestión, no es muy portátil, requiere equipamiento muy costoso, personal altamente capacitado y es muy difícil de llevar a todos los rincones del país. Este es el principal reto por el cual nos animamos a trabajar con una estrategia basada en desarrollos biotecnológicos nuevos, pero alternativos. La técnica básicamente consiste de 3 pasos. En el primer paso se extrae el material viral de una muestra. Este material viral que es ARN, es copiado a ADN y es amplificado muchas veces y luego finalmente es detectado. Son 3 pasos clásicos de cualquier protocolo de detección, pero con ciertas innovaciones o cambios que producen estas mejoras que les he mencionado. En el primer caso, de la extracción, la novedad consiste en no trabajar con muestras de hisopado, como tradicionalmente se hace,
sino con muestras de saliva. Esto elimina la necesidad de hisopos, la necesidad de contacto entre el examinador y el paciente, por lo cual se reducen los contagios, se reducen los falsos negativos debido a la dificultad en la técnica del hisopado, y también estamos recurriendo a técnicas que no necesitan kits comerciales, por lo cual tratando se abarata el costo en mucho. En el segundo paso, que es el que reemplaza a la técnica de la PCR, en vez de utilizar enzimas que copian ADN a altas temperaturas como la Taq polimerasa para la PCR, se usa otras enzimas ganadas también a partir de bacterias, que son capaces de copiar el ADN y hacer todo el proceso que hacen estas otras bacterias de la Taq polimerasa, de las enzimas, perdón, en un solo paso, a una sola temperatura y en un tiempo muy corto. En vez de las 2 horas o más de procesamiento de una PCR, estamos hablando aquí de 15 minutos a una sola temperatura, con lo cual ya prescindimos de esta tecnología cara, los equipos costosos, los kits que están en demanda, el personal especializado, y se convierte, por lo tanto, en una prueba mucho más portátil. Ahora, hasta aquí ya tenemos la amplificación y la posible detección también del virus con técnicas que se están trabajando por colegas aquí en la universidad o en el mismo Instituto Nacional de Salud, la llamada técnica LAMP, por ejemplo, que puede ser visualizada agregándole simplemente un químico y viendo cómo el tubo cambia de color o cambia de densidad. Sin embargo, estamos trabajando nosotros en un paso adicional, que es la detección CRISPR, que es utilizar enzimas adicionales provenientes de bacterias que son capaces de reconocer exactamente lo que se ha amplificado, el material que uno está buscando en el paso anterior, y traducirlo en una reacción ya sea de fluorescencia o en un tipo de test de embarazo que te muestra en una tira de flujo lateral la presencia de 1 o 2 bandas en el caso de que sea positivo o negativo. La gran ventaja es que esto permite una versatilidad en la prueba. Por un lado, puede ser leída con instrumentos sumamente caros y precisos de una manera cuantitativa, si es que la lectura es de fluorescencia, o si recurrimos a la versión simplificada del formato de tira de flujo lateral, tenemos una prueba altamente portátil y masificable. La principal novedad, diría yo, está en esta detección enzimática que utiliza enzimas CRISPR-Cas. Quiero explicar esto un poquito más. La tecnología CRISPR-Cas ha sido una revolución en la genética y en la genómica porque ha permitido, a partir de estas enzimas que utilizan las bacterias para reconocer a los virus, irónicamente, y destruirlos, ha permitido aplicar estas herramientas, estas enzimas, para el cortado y pegado de genes en virtualmente cualquier organismo, la edición genética. Y a partir del año 2013 vinieron desarrollando múltiples posibilidades hasta que en el año 2016 se desarrolló un uso adicional de esta tecnología que no solamente era cortar y pegar genes, sino también ayudar a detectar mutaciones, patógenos y otros fenómenos genéticos. En este caso lo que ocurre es que la enzima, la proteína bacteriana que realiza este trabajo, reconoce, es guiada por otras moléculas hacia la región del ARN o del ADN que uno quiere cortar, y cuando se produce este corte, se produce además una segunda actividad colateral que no es específica. En palabras coloquiales, las enzimas se vuelven locas y empiezan a cortar cualquier otra molécula de ácido nucleico que se les ponga delante, y esto es aprovechado para poner en la mezcla moléculas fluorescentes que al ser cortadas, o sea, que están inhibidas normalmente, que al ser cortadas empiezan a brillar en la oscuridad. Y eso nos permite una detección mucho más sensible y más precisa que las técnicas usuales que no utilizan CRISPR-Cas. Para esto uno requiere conocer el genoma del virus y diseñar las guías específicas, las pequeñas moléculas que van a servir, como su nombre lo dice, de guía para que la enzima bacteriana reconozca estas moléculas que se han amplificado en el paso anterior y poder desatar la reacción de luz con esta sonda fluorescente. En nuestro caso, este desarrollo nos lleva a un kit físico, un kit de diagnóstico muy similar a algunos modelos que ya están siendo producidos en Estados Unidos, que consiste básicamente de una cajita con 3 reactivos, en los cuales son usados para procesar la muestra de saliva. Se va añadiendo paulatinamente el primero, el segundo y el tercero para justamente hacer la extracción, la amplificación y la detección. Y lo único que uno necesita son pipetas, puntas y incubadores de tubos, que pueden ser también suplidos o reemplazados por baños María. Doctor, tiene 2-3 minutos, por favor. Perfecto, gracias. Finalmente, la conclusión de este desarrollo es que tenemos un método que logra
en 30 a 40 minutos la detección del virus, comparado con las 2 horas del método tradicional, y en 45 minutos podemos tener el resultado, a diferencia de 4 a 6 horas que tarda la RT-PCR en darnos los resultados. La sensibilidad es bastante parecida, está en el rango de 10 o menos de 10 copias de ARN viral por muestra. Esto es simplemente lo que ya hemos hecho en Cayetano Heredia. Esta es la fase de investigación, en la identificación de los genes, su amplificación. Aquí vemos el desarrollo del formato tipo test de embarazo, que es lo que estamos tratando de llevar a producción. Esto ha sido validado utilizando muestras proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud, se extrajo el ARN viral, se procedió a las lecturas de fluorescencia, y finalmente se comparó todo esto con el método tradicional. Aquí vemos arriba la técnica de PCR, son los resultados que arrojan las muestras, versus cómo se ve esto en una lectura de tiras de flujo lateral. El estatus actual es que estamos ya pasando a la fase de validación clínica, que es la fase decisiva porque confirma que el método funciona en una situación real de que uno desde cero consigue la muestra en diferentes contextos y procede a la extracción del ARN y la amplificación del virus. Esta fase conlleva la aprobación de uso por la autoridad sanitaria, y los retos han sido conseguir esta normativa que no existía porque no había biotecnología en el Perú, para lograr esta validación y esta aprobación. Finalmente, con la ayuda del INS y el IGEMIT se ha logrado esto. Otro gran reto es el financiamiento. En nuestro caso, estamos hablando de $200.000 para producir esta validación de campo. Estamos en proceso de conseguir por diferentes medios. Y también el otro reto es la obtención de las muestras, porque no todo el mundo tiene la logística, sobre todo un laboratorio de investigación básica, para salir al campo y conseguir estas muestras. Y por eso estamos firmando convenios con Salud, con Laboratorios ROE, con la Clínica Médica Cayetano Heredia. Esto esperamos tenerlo listo en aproximadamente un mes, ojalá, y el reto siguiente va a ser la producción, para lo cual vamos a retornar a algo que ha mencionado Fabiola hace un momento, las buenas prácticas de manufactura. Son regulaciones que también tienen que ser resueltas para que las empresas privadas que decidan apostar, que ya decidieron apostar por la producción en plantas nuevas de estas metodologías, tengan todas las facilidades necesarias. Quiero terminar agradeciendo el financiamiento, básicamente privado, casi exclusivamente privado, que hemos recibido de diferentes entidades, Red Energías del Perú, Intercorp a través de Concitec, Acefarma, Industria San Miguel, la Unión de Galleros del Perú, Minera Poderosa, Fusion Biotech, también colaboraciones técnicas y logísticas como de parte del INS, varias empresas que nos han facilitado el uso de equipos que no teníamos, como GenLab, Ensenada, Merck, ROE, colaboraciones académicas. Nosotros aprendimos a utilizar estas metodologías CRISPR-Cas en Sevilla, en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, gracias a colaboradores muy queridos que nos han dado todas las facilidades para desarrollar esto también aquí en Perú. Finalmente, agradecer a la Universidad Cayetano Heredia y a este edificio que se llama los Laboratorios de Investigación y Desarrollo, donde me encuentro actualmente y donde seguimos trabajando para llevar esto adelante. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Málaga, por su ponencia, que sin duda enriquece el debate que hoy nos convoca y pone en evidencia la importancia de trabajar juntos entre Estado, academia y sector privado para avanzar frente a los desafíos del desarrollo y para responder de manera eficiente a las adversidades que el Perú y el mundo afronta. Presentamos a continuación al invitado especial de este foro, el señor Javier Ramírez, director ejecutivo en KnowHub de Chile, quien después de su exposición sobre las características, beneficios y valor de la tecnología, iniciará un debate con los ponentes. Él es especialista en organización y liderazgo institucional en temas de innovación, basado en ciencia, área en la cual ha estado involucrado toda su carrera profesional. Colaboró con la instalación del Centro de Innovación de la Universidad de California Davis en Chile como su Chief Business Development Officer, además de fundar y ser el primer director de innovación de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad de Chile. El señor Javier Ramírez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, España, y MBA de la Universidad de Chile. Bienvenido. ¿Se me escucha ahí? Sí, se le escucha. Perfecto. Ok, muchas gracias por la invitación. Voy a partir de una forma que habitualmente no se comienza, que es pidiendo disculpas.
suelo tener un estilo informal para presentar, y esta vez no va a ser la excepción. Así que de antemano pido las disculpas del caso pero no molestar a nadie, mucho. Pero es necesario a veces molestar y sacar un poco de la zona de confort a las personas. Voy a partir quizás, antes de partir por la presentación, es explicar cuál es el objetivo final de esto, de mi presentación en particular. Es esperar que el Perú cometa sus propios errores, es decir, que innove, si quieren ponerlo de esa forma, en la forma de equivocarse y que no cometa los mismos errores que ha cometido Chile. Yo, como un representante privado, como alguien que no está ligado en absoluto con el gobierno de Chile, puedo libremente hablar acerca de los errores que se han cometido en las políticas de innovación de Chile, que lleva una larga data. Entonces, les voy a contar un poco de cómo ha avanzado esto y cuáles han sido esos errores. Y espero que Perú pueda tomar ventaja de esto y avanzar rápidamente. Un buen ejemplo de esto, quizás una analogía, es el metro de Santiago. No sé si alguno de ustedes ha estado en Santiago. Cuando uno entra al metro de Santiago, es sumamente moderno y uno lo compara, no sé, con los metros de París o de Nueva York, es muchísimo más moderno. Pero claro, porque tomó todo el aprendizaje de todos esos sistemas de metro, y para cuando se construyó recién a mediados de los 70, lo hizo de manera moderna inmediatamente. Entonces, esa es la idea de esta presentación, que espero que aprovechen de esto. El título es Características, beneficios y valor de la tecnología, o por qué a la poesía no le importa tu corazoncito. Voy a explicar un poco más después de qué se trata eso. El temario, vamos a hablar de qué es lo que es el éxito en un proyecto de investigación y desarrollo, después las características, beneficios y valor de un resultado de investigación, y vamos a terminar con conclusiones. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y ameno. El éxito de un proyecto de investigación, o vamos a partir con una historia real. Lo viví en primera persona, así que me siento completamente con las facultades de contar sobre este tema. A ver, esta es una historia, el proyecto lo llamamos el proyecto de biopulpaje, tenía un nombre técnico un poco menos atractivo, se llama hongos de pudrición blanca. Partió del año 1997, un proyecto que se postula a un fondo público en Chile, biopulpaje aplicado al pino radiata, que es una especie de alto valor económico en el país. Era básicamente una cepa de hongo aislada que digería un elemento específico de la madera que se llama lignina, que hace que el tronco sea de color café. Entonces, el hongo, al comerse la lignina, lo dejaba de color blanco, blanqueado, lo que permitía que entrara directamente de la línea para hacerlo pulpa y después convertirlo en papel, generando una tremenda cantidad de ahorro en químicos, pero además eliminando la huella medioambiental tremenda que tenían los químicos para este proceso. Entonces, el año 97, y se le asignó un monto aproximado de $300.000 de la época. Fíjense, va a tener más dinero ahora. Tiene muy buenos resultados, tanto que se solicita y se adjudica un siguiente proyecto de continuación en el año 2002, otros $300.000, esta vez aplicado a eucaliptus, que es la segunda especie de importancia económica en el país, la industria forestal y de pulpa. Cuando se termina este segundo proyecto y se tienen excelentes resultados, dice, bueno, esto hay que protegerlo, hay que de alguna forma apropiarse. Empezaba en ese tiempo en Chile la enfermedad que se llama patentitis, es decir, había que solicitar patente y proteger todo lo que pudiera ser protegido. Entonces, nuevamente solicitando fondos públicos, se pide un proyecto específicamente para la protección de la tecnología, solicitar patente, con un costo de aproximadamente $70.000. Se empiezan a solicitar patentes sobre esta tecnología en varias partes del mundo. El mismo año, a finales del 2006, se pide un proyecto de transferencia tecnológica. Los dos primeros proyectos eran un tipo de fondo público concursable llamado FONDEF, que es un dato relevante, pero que está en un ministerio X y los siguientes están en otro ministerio. El proyecto de transferencia tecnológica de fin del 2006 precisamente es para ya producir y aplicar esta tecnología de biopulpaje en la industria. También tiene un costo aproximado de $70.000 de la época. Bastante dinero, entonces, como podemos ver, del erario público invertido en esta tecnología, que, como expliqué, tenía un tremendo impacto económico, pero también medioambiental. Éxito y resultado del proyecto.
por supuesto, si lo medimos por financiamiento, el proyecto fue un tremendo éxito. Logró levantar una tremenda cantidad de dinero. Y quizás un detalle de harta importancia en este tema es que estos proyectos en su momento exigían un requisito, los proyectos de I+D sobre todo exigían un requisito importante, que era ir con una empresa privada asociada a la cadena productiva de lo que se tratara. Y esta empresa privada tenía que aportar cierta cantidad de dinero, un porcentaje, que se llama matching fund, un fondo de contraparte. Así que esos dineros, lo que yo mostré solamente el aporte público, había además de eso un aporte en especie de la universidad involucrada y además aporte en efectivo de la empresa privada. Generación de infraestructura y formación de capacidades, por supuesto. Con ese tiempo de inversión, imagínense, fueron 10 años. Se logró levantar muchos laboratorios, se compraron muchos equipos, se financiaron muchas actividades al interior de la universidad y universidades donde se ejecutó el proyecto. Resultados de investigación, también un gran éxito. Muchos papers publicados en revistas de alto impacto, tesis de pregrado y de posgrado financiadas con este proyecto. Propiedad intelectual, por supuesto. Muchas patentes solicitadas y concedidas en varias partes del mundo en mercados relevantes. China, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia. Por supuesto en Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué es el éxito en un proyecto de investigación y desarrollo? Pensando en otra área, el área metalmecánica, el área ingenieril. Esto es lo que uno ve en un proyecto de investigación, pero el éxito de un proyecto de investigación realmente sería esto, es decir, la aplicación de ese proyecto en la faena, en concreto, en este caso, en la minería. ¿Qué tal biotecnología vegetal? ¿Es esto éxito? ¿Es esto éxito en un proyecto de investigación en biotecnología vegetal? ¿O es esto? ¿Qué tal biotecnología humana? O biomedicina en general. ¿Esto es éxito? Financiar proyectos, financiar investigación y desarrollo por 10 años, financiar tesistas, financiar equipamiento mayor en las universidades. ¿O es esto? Propuesta personal. Éxito en este equipo, en este tipo de proyectos. No es solamente generar nuevo conocimiento, que es para lo cual habitualmente están muy bien equipadas las universidades y los investigadores universitarios, sino que la idea final es que este conocimiento se transforme en productos y servicios en beneficio de la sociedad, que es además quien habitualmente, especialmente en los países del hemisferio sur, la sociedad es quien a través de sus impuestos financia toda esta investigación y desarrollo. Ya lo vimos en las exposiciones anteriores, el financiamiento privado es bastante escaso. Considerando lo anterior, ¿fue exitosa la tecnología del biopulpaje? Quizás exageré un poco en el tamaño de la letra, pero creo que es bastante evidente la respuesta que iba a hacer. ¿Qué pasó acá? Pasaron varias cosas. Por una parte, este proyecto, como les mencioné, iba asociado a empresas privadas del área forestal, que es donde se produce la madera que eventualmente se iba a blanquear. ¿Era este el cliente? ¿Era este el destinatario de la tecnología? ¿O era la empresa que finalmente producía el producto final? La empresa que se encargaba de producir papel. Después de mucho darnos vueltas, después de que en estos proyectos participara la empresa forestales y algunas empresas de producción de pulpa en el proyecto I+D, cuando terminó el proyecto y teníamos estas patentes solicitadas en parte del mundo y algunas incluso concedidas, fuimos a mostrarle, mira lo que tenemos, tómelo, transferencia tecnológica, tenemos las patentes, tenemos esta tecnología, usted participó, le interesa, y el gerente de la empresa de celulosa en ese momento dijo, muy bien, pero que sabe que esta empresa produce papel, esta empresa produce celulosa, y usted me está vendiendo este hongo que reemplaza el químico, yo no soy su cliente. Vaya donde su cliente. Tome, le firmo, literalmente sucedió esto. Firmó un año, compro un año de producción de este insumo. Este es un insumo para mi industria. Hasta que finalmente llegamos al cliente, que es una industria química. No habíamos mirado que la industria química es el cliente que iba a producir el hongo, que se iba a aplicar después a la industria celulosa y a la industria forestal. Nos dimos una tremenda vuelta. 10 años, recuerdo, 10 años de inversión pública. Entonces, claro, la tecnología había sido producida en el laboratorio.
La tecnología era en esta cepa de hongo, que una vez mezclada y producida en esta composición significaba una especie de pasta dura, semisólida, que se aplicaba con una brocha sobre las trozos de tronco que el investigador utilizaba en su laboratorio. Las aplicaba, las pintaba literalmente los troncos, lo dejaba ahí una semana y una semana después, entonces el hongo se había comido toda la lignina del tronco y estaba ahí blanco, listo para hacer de la pulpa. Entonces, claro, en un mundo así ideal de la expectativa, uno podía tomar los troncos y pintarlos. Y uno decía, bueno, aplico esto en una escala mayor, en una industria grande. Entonces, quizás cuando los troncos estén apilados y en orden, introduzco un ejército de personas que iban a pintar estos troncos hasta que se blanquearan para la industria. Pero claro, la realidad era muy diferente. La realidad que nadie en el equipo de investigación y en el equipo de transferencia tecnológica donde estaba yo tenía idea. Jamás habíamos entrado a una planta de producción de este tipo, en donde era imposible aplicar la solución que habíamos pensado. Fíjense cómo se apilan los troncos. Era imposible sacar uno a uno y pintarlos para poder aplicar esta solución, que funcionaba. En el laboratorio funcionaba perfecto. La industria química, que era nuestro cliente finalmente, llegó con la solución. Dijo, ¿qué tal si instalamos unas duchas en donde el hongo, en una forma semilíquida, vaya cayendo y vaya permeando los camiones que van entrando con los troncos a la planta? Después no importa cómo los apilemos, total, van a estar impregnados. Excelente solución. Pero para eso el hongo tendría que tener una solución semilíquida. Y desde un comienzo fue planteada como una solución semisólida. Excelente idea. Si tan solo hubiésemos tenido esa idea 10 años atrás y $1 millón en el pasado. Entonces es una buena historia la que estoy contando, pero es una historia de terror, por supuesto. Este pues es un resumen, después voy a enviar la presentación, pueden leer, donde es un pequeño punteo de todos los errores que cometimos. Nunca consideramos las condiciones reales de producción. No sabíamos quién era el cliente realmente de la tecnología. Y en otras palabras confundimos, y esta es la segunda parte de la presentación, lo que son las características de la tecnología, lo que son los beneficios de la tecnología, lo que es el valor de la tecnología, cosas que son completamente diferentes. Para explicar esto, tengo que tomar un par de supuestos. El primer supuesto es que siempre estamos contando una historia. Ya sea que estemos contando una historia, previamente está, Quijote, una historia típica. Una historia escrita, o estamos cantando una canción, recitando un poema, lo que sea, siempre estamos contando una historia. Si estamos pidiendo un fondo público para investigar, estamos contando una historia. Si estamos solicitando un aumento de sueldo, estamos contando una historia. Si estamos dando una clase, una charla, estamos contando una historia. Primer supuesto. Ahora, segundo supuesto, toda buena historia tiene al menos dos niveles. Para los que no les guste la música arjona o el reggaetón, este es un excelente argumento de decir por qué no nos gusta ese tipo de música, digamos. Y es que toda historia tiene dos niveles. Una anécdota que estamos contando, que nos sirve de excusa para contar la historia de fondo que estamos contando. Estamos pidiendo dinero para un proyecto de investigación, pero en el fondo lo que queremos es generar conocimiento. Esa es la historia de fondo, la otra es la excusa. Las canciones de Arjona solamente tienen la excusa y nunca llegan a la historia de fondo. Solo hay una excusa. Estamos mostrando resultados de investigación, pero que quizás lo que queremos es proteger ese resultado de investigación. Y probablemente hay una historia de fondo mucho mayor. Quizás la historia de fondo es que queremos generar un mundo mejor, queremos mejorar la productividad, queremos ayudar y contribuir al desarrollo de nuestro país. Aquí viene la siguiente lección. A la poesía no le importa tu corazoncito. ¿Qué se refiere a esto? Cuando uno cuenta una historia, y este es un error típicamente de principiante cuando está contando una historia, uno suele concentrarse en aquellas cosas que a uno, que está contando la historia, lo emociona o lo motiva de alguna manera. Entonces, si yo estoy contando una historia sobre la nueva fórmula que encontré, el algoritmo que por fin representa y genera una teoría unificada de la física, me concentro en la elegancia de mi ecuación. Me concentro en los 20 años de investigación que me tocó, que me costó llegar a esta solución. Pero no me concentro en el resultado. Y estoy contando una historia a otra parte
no le importa nada lo que estoy contando. Eso que a mí me emociona, a la otra parte no le importa. Y escribo, voy por la calle, veo un niño jugando en un parque público y me recuerda a mi hijo o me recuerda a mí mismo en mi niñez, y entonces escribo una historia, un poema sumamente triste sobre la historia, sobre lo que estoy viendo, pero quien lo lee no le importa, no le llega esa emoción. Eso es como se resume este aprendizaje. A la poesía no le importa tu corazoncito. Lo que a uno lo motiva y lo que a uno le llega cuando está haciendo un proyecto de investigación y está logrando un resultado de investigación, probablemente a quien le esté escuchando no le importe mucho. Se trata entonces de contar la historia correcta a la persona apropiada. Volvamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con ciencia y tecnología? Que es lo que nos convoca hoy. Sigamos un poco con la analogía. Un poco de paciencia. Aquí hay características, hay beneficios y hay un valor. En el caso de cuando estoy contando una historia, las características son la anécdota que estoy contando, el niño que juega en el parque. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para el proyecto de investigación? Los beneficios, el sentimiento o la emoción que busco yo suscitar en el destinatario y que habitualmente no lo logro, como les comenté. Y el valor es la causa real por la cual al destinatario le gusta la historia. Compra mi libro, escucha mi canción. En el mundo de la investigación, las características es lo que la tecnología hace. Es decir, volviendo a mi historia de terror, blanquea la pulpa, el tronco, se come la lignina, tiene un coeficiente que permea la membrana plasmática en un X%, logra reducir en un porcentaje X tal o cual variable. Y si estoy contando eso frente a un panel de inversionistas, por ejemplo, a ellos no les importa nada eso. Ellos no son mi cliente. No estoy contando la historia correcta para la persona apropiada. Los beneficios son las ventajas que los usuarios obtienen al usar la tecnología. Y el valor es la motivación del cliente para sacar partido a los beneficios de esa tecnología. Si yo vuelvo a mi historia de terror, nuevamente, las características es todos los detalles técnicos, científicos, específicos sobre la tecnología y que hacen que la tecnología sea valiosa. Los beneficios son aquellas cosas que los usuarios, el usuario final, a quien yo traté de aliarme en un comienzo, que es decir, la empresa que fabrica papel, en este caso, podían sacar al usar la tecnología. Menor contaminación al medio ambiente, menor gasto en químicos, por ejemplo. Pero había que buscar el valor. Eso es lo que yo tenía que ofrecer. Tenía que identificar a mi cliente y ofrecerle valor. ¿Por qué mi cliente va a preferir esta tecnología en lugar de las otras que están en el mercado? Ese es el verdadero desafío. Conclusiones 3, muy cortas. Conozcan al cliente y ofrezcan el valor. O lo que, usando la analogía de esta charla, es contar la historia correcta a la persona apropiada. Y esto tiene que tenerse en consideración idealmente. Yo sé que esto es un mundo ideal y que no funciona así, pero idealmente tiene que ser desde que se concibe la hipótesis de un proyecto I+D. En mi ejemplo de historia de terror, 10 años en el pasado, $1 millón atrás, conocer, saber que mi cliente es una empresa química, no la empresa celulosa, no la empresa forestal, y saber exactamente cómo se aplica eso en la vida real y cuál es el valor que le generó a mi cliente, no al usuario. Y por último, y aquí recojo un poco las palabras del expositor anterior, la investigación y desarrollo forma parte del mismo proceso que la transferencia tecnológica. Si yo concibo mi tecnología y la hipótesis, por tanto, el proyecto de investigación y desarrollo como un todo, como un continuo, en donde considero al cliente y el destinatario final de la tecnología desde el momento en que concibo la hipótesis, esto es un continuo y no son etapas separadas, no son me dedico a hacer investigación y desarrollo, luego me dedico a hacer protección de propiedad intelectual, luego alguien más, el problema de alguien más será transferir esta tecnología. Esa es una receta para el fracaso, como la historia que acabo de contar. La investigación y desarrollo, la revisión de la propiedad intelectual y el proceso de transferencia tecnológica forman parte de un único proceso y cada uno de los resultados de estas subetapas tienen que tenerse en consideración para las demás para que esto sea realmente exitoso. Ese es el mensaje que tengo para hoy. Gracias.
Estimado Javier, te pedimos que por favor puedas liderar el debate haciendo el comentario a los proyectos y haciendo la pregunta respectiva. Gracias. Ok. Estamos acá. Espero no haber molestado a mucha gente con esta charla. A veces me han criticado un poco por ser demasiado informal. Pero pedí las disculpas del caso comienzo, así que espero que eso me exculpe. Tengo una pregunta primero para el señor Jorge Dorrego. Se comentó, creo que en un comienzo, acerca de un ecosistema. No sé si realmente podemos hablar, mi impresión desde afuera, y pido disculpas del caso nuevamente, porque no conozco mucho cómo funciona el ecosistema de innovación en Perú, si está recién comenzando, si ya lleva larga data. Mi pregunta es, casi para satisfacer mi propia curiosidad, ¿cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en el ecosistema de innovación en el Perú? Y si esto, con ocasión de la pandemia, es la primera incursión que hay en proyectos de investigación y desarrollo de esta envergadura, o si esto ya tiene una larga data de cooperación con universidades, centros de investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, es interesante la pregunta. Realmente las Fuerzas Armadas, desde hace más o menos unos 15 años, tienen su propio sistema de investigación y desarrollo, no normado, porque recién se está normando, y CONCITEC también ha sacado estos concursos y se viene reestructurando y mejorando cada año, ¿no? Pero realmente las Fuerzas Armadas, y en todos los países y en todo el mundo, y es más, he sabido que realmente la investigación y desarrollo nace en las Fuerzas Armadas por solucionar un tema militar, y todas las aplicaciones civiles nacen del conocimiento y la investigación tecnológica que se desarrollan en las Fuerzas Armadas. Entonces, en este caso particular, nace este proyecto SAMAI, de los 10 primeros que se construyeron, como una necesidad de solucionar un problema específico de la misma Marina de Guerra del Perú, ¿sí? La misma Marina tiene su área de investigación científica, de la cual tiene un recurso asignado, de la cual se hicieron estos primeros 10 prototipos. Con la colaboración del gremio industrial y con la colaboración de CONCITEC, es que en el tiempo, en estos 6 meses de la pandemia, han habido estos upgrades y han entrado estos distintos jugadores. Pero realmente nace como iniciativa de las Fuerzas Armadas para solucionar su propio problema de nuestro centro médico naval. Tenemos una capacidad técnica de un equipo de médicos intensivistas que fueron los que validaron esta necesidad. Entra esta necesidad rápidamente a un circuito de investigación. O sea, en la Marina todos los años los oficiales tienen la capacidad de generar proyectos de innovación para recuperar capacidades, obviamente, bélicas, mecánicas, de instalaciones, de industria, competentes a nuestra área militar. Este caso solamente es exclusivo a un tema más de la sociedad y la pandemia, porque el Centro Médico Naval tenía esta problemática, y obviamente era una problemática que se englobaba al problema nacional, y las Fuerzas Armadas colaboramos con el sistema nacional. Entonces creo que fue de la mano. Nació inicialmente una iniciativa, como te dije, del Comandante General de la Marina, que convoca a este equipo técnico, el cual lideré, para dar una solución problemática al futuro. De ahí se inserta el gremio industrial, y ahora está metido el área de ciencia y tecnología de CONCITEC para hacer estas mejoras, porque obviamente también tiene recursos que las mismas Fuerzas Armadas no disponemos para este medio de ciencia y tecnología, ¿no? No sé si esto un poco absuelve tu pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Fernández. Me gustó mucho la presentación y muy interesante ver los avances que están teniendo. Todos los países están compitiendo por lograr este tipo de desarrollo. Pero por lo que logré entender de su biografía, tuvo un pasado en el mundo académico, pero ahora lidera principalmente iniciativas privadas. Corrígeme si me equivoco. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cree usted que la inversión del sector privado en innovación en el Perú tiene un rol aparentemente tan secundario respecto a lo que es el sector público? Bueno, es debido a la misma, yo diría, las políticas que han existido durante muchos años, ¿no? De ser
los países generalmente subdesarrollados, como el Perú, a pesar de tener una gran cantidad de materia prima, nos hemos dedicado solamente a exportarla y no a transformarla. Entonces, y las políticas de diversos gobiernos, el Perú por los años 60 era la segunda potencia en exportación de vacunas en Sudamérica. Teníamos la mejor, diría, las mejores instalaciones y los centros de investigación más avanzados en salmonela. Éramos centro de referencia de salmonela en Latinoamérica, pero vinieron muchos sistemas políticos, dictatoriales, etcétera, que destruyeron la investigación, el desarrollo y todos estos laboratorios. Incluso en la época del terrorismo se asesinaron a investigadores, ¿no? Los centros de investigación de La Papa, Bárbara Chile, ¿sí? Prácticamente se destruyó todo lo que es ciencia, investigación, tecnología y desarrollo, y nos dedicamos siempre a exportar materia prima y nunca a transformarla. Hoy en día, felizmente, se está tomando conciencia de esto, pero siempre los recursos económicos son muy pocos y las empresas prácticamente no han invertido en investigación y desarrollo. Muy poco inversión. Perfecto. Muchas gracias. Pero eso está cambiando, espero, en este momento. Exactamente, está cambiando hoy en día. Nosotros hemos iniciado también ese cambio en el campo de biológicos. Ya estamos exportando a muchos países vacunas, a Ecuador, Bolivia, Chile. Tenemos, por ejemplo, el 80% del mercado de vacunas en Bolivia. En Colombia hemos asumido un importante, estamos entrando a Medio Oriente, a Centroamérica, y el próximo año debemos estar en México y Brasil. Perfecto. Una pregunta para el señor Málaga. No lo veo por ahí, pero... A la orden, Javier. Ahí sí. Quería entender de la presentación que existía una cierta necesidad de, estas son mis palabras, de una suerte de autarquía estratégica, en el sentido de que la innovación que se genera en el Perú no fuera dependiente de la investigación y desarrollo que se genera en otras partes y de los insumos que se generan en otras partes. ¿De dónde viene esta necesidad de autarquía estratégica? En mis palabras, nuevamente, no sé si lo interpreto bien. Miremos lo que está pasando en Argentina. Están generando conocimiento propio que los hace tecnológicamente soberanos. O sea, no requieren necesariamente importar el conocimiento. Digo necesariamente, porque tampoco es excluyente, no es blanco y negro. No es que no debemos importar conocimiento, no debemos importar tecnología, eso es falso. Todos acá, no sé si es en el laboratorio, pero acá tenemos tecnología americana, alemana, coreana, de todos lados. O sea, no es que no debemos importarla, pero debemos tratar de generar un cierto caudal propio, volumen propio, que nos haga autónomos en situaciones como esta, ¿no? En tiempos de paz no pasa nada, importas todo lo que quieras, funcionas muy bien. En tiempos como estos, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, de catástrofe natural, el niño, los terremotos que sufrimos ambos, te ves en la necesidad de contar con conocimientos y tecnologías que de pronto no están disponibles o te resultan muy caras. Esa es un poco la idea de hablar de la soberanía tecnológica, ¿no? Tratar de no depender en situaciones extremas. Eso, ¿cree que se mantenga después de que la pandemia o la situación de pandemia sea superada? No estoy seguro, porque yo no estoy seguro que nuestro país, como muchos países de la región, goce de una cultura científica lo suficientemente sólida como para comprender la importancia de todos estos procesos para el desarrollo. Hemos sido, como decía Manolo, sumamente dependientes del desarrollo extranjero, una economía primaria, exportadora de materiales, y no hemos apostado realmente por el desarrollo tecnológico y la innovación, sobre todo tomando en cuenta que la innovación está de moda en todas partes y se sabe pues, que la innovación lleva al desarrollo, al progreso de los países, pero no, estamos con una innovación coja hace mucho tiempo que se apoya en desarrollos locales muy, muy pobres.
esta experiencia de la pandemia, a mi parecer, nos ha demostrado que los procesos son implementables en Perú. Por ejemplo, en mi propio caso, debo ser sincero, yo no me dedico a vender nada, ni a hablar con clientes, ni a hablar de negocios. Lo mío es la ciencia básica y lo mío es la serendipia. Lo que yo estoy haciendo en 50 años lo utilizará alguien para curar alguna enfermedad, no lo haré yo. Pero esa es una manera de ver las cosas. A lo que me refiero es que gracias a esta presión que hemos sufrido, que es muy alta, hemos empujado al sistema científico, tecnológico, a llevar innovaciones a la sociedad que tienen que ser transmitidas rápidamente, con procesos y normas que no existían antes. Entonces, lo que hemos visto en nuestro propio proceso, por ejemplo, como te decía, yo no me quiero dedicar a vender pruebas diagnósticas, no es lo mío, ¿ok? Pero ahora tenemos que sacarlas adelante. Queríamos sacarlas adelante con el Estado. El Estado no tiene ni la capacidad, ni aparentemente el interés de montar una planta de biotecnología, un Centro Nacional de Biotecnología, por ejemplo, ¿no? Es algo con lo que está trabajando con CITEC. Ya que no está disponible, ¿a quién recurres? Recurres a la empresa privada. ¿Y por qué? Porque mientras hablamos, cada hora se están muriendo 4 personas en Perú. Hace un mes eran 12 cada hora. Entonces, digamos que el apremio no era vender, el apremio era llegar con una solución humanitaria. Y en este caso, ese tipo de proceso, que no es el típicamente comercial, nos lleva a pavimentar ese camino que en tiempos de paz, ojalá, nos sirva para todo lo que tú nos estás explicando, que es desarrollar soluciones que van a ser comercializadas hacia clientes y van a permitir un crecimiento de la economía. Así que yo creo que es un poco por necesidad, por coincidencia, por casualidad, que estamos llegando a esto que debimos haber generado en tiempos de paz. Perfecto. Cristian, ¿me queda el tiempo para una última pregunta, por lo menos? Cristian Palomino. Sí, claro. Ya. Para Manolo Fernández, una última pregunta, ya que ese carácter dual de científico duro y además en el mundo de los negocios, mirando el proyecto que está actualmente, ¿cómo mide el éxito, a propósito de mi presentación? ¿Cómo miden el éxito del trabajo que están realizando actualmente? ¿Qué sería un proyecto exitoso en este contexto? Está silenciado el audio. Ahí sí. El éxito en este campo de la producción de vacunas está sobre todo en trabajar con proyectos que ya han dado resultado años atrás, porque no en una pandemia con la que estamos viviendo no podemos tener proyectos nuevos que, si bien es cierto, por ejemplo, el proyecto de Moderna es innovador porque usa el RNA, o el proyecto de AstraZeneca usa un adenovirus, pero son proyectos que no se han experimentado mucho en humanos, no existen experiencia. Mientras tanto, el proyecto, por ejemplo, de vacuna de una salmonela, ya tiene más de 20 años de experiencia y de uso, con resultados exitosísimos, por decir. Entonces nosotros arriesgamos a ese tipo de proyectos para poder tener soluciones mucho más seguras, rápidas y exitosas, porque ya sabemos cómo funcionan en humanos, cuáles son los riesgos que podría tener el producto final en humanos, y esto nos conlleva pues a tener resultados mucho más rápidos en cuanto a las pruebas clínicas, porque es un producto que ya se ha experimentado en millones de personas. Por lo tanto, en casos de emergencia como en esta pandemia, se debe recurrir a estos tipos de proyectos que van a brindar soluciones más rápidas que las otras que todavía no se conocen muy bien. ¿Como la vacuna rusa, dice usted? Bueno, la rusa no sabemos también, porque generalmente todos estos proyectos están basados, la rusa y la de Oxford, en un adenovirus, y este adenovirus es un virus que normalmente
está en los humanos. Es un virus frecuente de infección en humanos. Por lo tanto, pueden sufrir recombinaciones, es de mucho riesgo, y no hay vacunas en el mundo exitosas con este adenovirus hasta hoy en día, ¿no? Y sobre todo si se está usando una cepa de adenovirus del mono, que fácilmente ya se ha demostrado se puede recombinar con el adenovirus humano y producir cepas mortales para el humano también. Entonces se están corriendo muchos riesgos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se debería hacer una especie de convención sobre todos los tipos de vacunas que se están haciendo en el mundo, analizar los riesgos y ver cuáles son las mejores para prevenir esta pandemia y muchas otras. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los proyectos, agradecemos a Javier que esté con nosotros moderando. Agradecemos a los ponentes que nos han acompañado esta tarde y así culminamos el cuarto día de foros en la Semana de la Innovación. Les recordamos a todos los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento con el vínculo innovacion.concitec.gov.pe. Así también les solicitamos que en la medida de lo posible puedan contestar la encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión. De esta manera podremos mejorar en el desarrollo de futuros eventos. También invitarlos a seguir el día de mañana en nuestro último día de plenarias, foros y talleres. Muchas gracias y hasta pronto. El Perú sí puede. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, ponente. Muchísimas gracias.